Sí, buenos días, la escuchamos bien. Buenos días, veo varios, entiendo que son doce participantes. Me gustaría saber qué rol tienen en las cortes o también están en tribunales, en juzgado o solamente son dirigidos a las cortes. No sé, Ay, José, Héctor, eh, veo a Carlos. Buenos Este José días, Oliveros, Héctor informático de la Corte de Martínez. Bueno, no sé si puedo hablar yo. Sí, por supuesto. O sea, ¿a quién está dirigido el curso? ¿Eso es lo que consulta? Sí, entiendo qué rol tienen en las cortes. Nuestro- Son ministros, ayudan, son relatores, etcétera. no, estos cargos, o sea, perdón, estos cursos estaban orientados al escalafón de empleado y secundario, es decir, funcionarios, jefaturas de unidad y administradores. Perfecto. ¿Hay abogados acá? Pueden haber. Perfecto. Ya, súper. Es que eso les quería comentar. Bueno, este curso, la idea es hacerlo lo más fácil posible porque hay materias que son un tanto técnicas. Quiero saber si ustedes vieron las clases, la introducción de lo que estaba en la plataforma, en qué consiste, qué es lo que se trata la ciberseguridad, qué son la plataforma de servicio, qué es un computador, etcétera, porque la idea es entender, pero entender esos conceptos, pero entender también por qué es importante la ciberseguridad. Y en eso me voy a enfocar en esta clase. Además de darle algún barniz, encontré que eso es extra programático, pero quise en el fondo también comentarles para que ustedes supieran que viene una ley marco de ciberseguridad que ya se aprobó y que va a entrar en vigencia, no se sabe cuándo, pero no va a ser antes del 5 de octubre, según ha dicho el encargado de ciberseguridad, pero que también va a afectar las cortes o también va a tocar las cortes. Va a haber un trabajo que se va a hacer con las cortes y van a tener que ver estos temas. Por eso lo quise incluir. No obstante, no está en las evaluaciones, pero encontré que era muy importante que ustedes supieran de esta ley marco. Por eso se las voy a comentar hoy. Pero además vamos a hacer la introducción. Y lo que yo quiero lograr, en el fondo, con esta clase es concientizarlo de la importancia que tiene la ciberseguridad y la protección de los datos en el mundo de hoy que tenemos y que es tan tecnológico. La tecnología cada vez está más presente en todo sentido en nuestras vidas. La tenemos en el trabajo, la tenemos en la casa, en nuestros relojes inteligentes, los smartphones. Todo el día estamos utilizando, queramos o no, tecnología, pero eso mismo hace que tengamos más amenazas, que seamos víctimas más de amenazas a nuestro dispositivo, ¿cierto? Incluso toda la información que tenemos hoy día es una información que antes no estaba disponible de la forma que tenemos hoy. Nunca había circulado tanta información de forma tan inmediata como tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y eso mismo hace que a la vez también se quiera usar esa información para fines que no son legales y que son derechamente delitos. Por lo tanto, en este sentido, la ciberseguridad se vuelve muy importante. ¿Y qué ha pasado últimamente? Que la TAM y Chile están siendo blancos de ciberataques. Antes los ciberataques se enfocaban en Estados Unidos y en otros países, pero ahora ya estamos siendo blancos de ciberataques y se ha aumentado. Por ejemplo, el LATAM aumentó un 617% en el periodo de junio de 2022 a julio del 2023. Se han hecho ataques de phishing, troyanos bancarios, etcétera, han aumentado un 50%. Todos esos términos los vamos a ir viendo porque son ciberataques y también los van a ir viendo en sus clases que tienen en la plataforma. Lo que significa phishing, pero podemos ir explicando, adelantando los malware, etcétera, los troyanos bancarios. Pero en Chile, lo que sí significa todo esto es que son ataques. Y en Chile ha aumentado un 95% los ataques al sector bancario, por ejemplo, cosa que antes, imagínense, casi un 100% más, un doble de lo que existía antes. Y es que nosotros
y por eso es importante, y es importante esta concientización, es que nosotros también como país, no solamente el LATAM, sino como Chile, estamos siendo blanco, como les decía, y subimos del 7º al 4º lugar entre los países de Latinoamérica con más ciberataques, y eso que somos un país más pequeño. Brasil es el primero, México y Argentina, que son súper grandes, están en 2º y 3er lugar, y en 4º lugar estamos nosotros. Por lo tanto, de ahí la importancia que empecemos a cuidar nuestros activos, que se llaman nuestros activos informáticos. El aumento en Chile, como ya les adelantaba, es bastante importante y se da tanto en la frecuencia como en la sofisticación de los ataques que estamos teniendo. Por ejemplo, el 2023, de acuerdo a Trellix Chile, se detectaron 741.000 y tantos ciberataques y se reflejó en un 84%. Y los principales targets de esto son los servicios financieros, es decir, los bancos, etcétera, y el sector público, con un 20,6%. Y entre ellos están los ataques al gobierno, pero también al sector salud. Y en unas láminas después, más adelante, vamos a ver por qué el sector salud es tan importante y qué se puede hacer con estos ataques. Pero antes de eso, vamos a ver qué significa la ciberseguridad. Y la ciberseguridad, voy a poner acá el puntero, implica la preservación de la confidencialidad e integridad de la información. Ahí vamos a ver después una triada que se llama en ciberseguridad, que es la triada de la ciberseguridad, que implica guardar los datos, implica conservarlos enteros y sin modificaciones, implica tenerlos disponibles. Entonces, es la preservación de la confidencialidad, de la integridad de la información, de la disponibilidad y la resiliencia de las redes y sistemas informáticos. Todo esto de acuerdo a la nueva ley marco de ciberseguridad, a fin de proteger a nosotros, las personas, a la sociedad, las organizaciones y las naciones de incidentes de ciberseguridad. O sea, los incidentes a veces se dan a nivel país también, y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Y por eso quise traer a colación la ley de marco de ciberseguridad, porque no obstante el curso da bastantes conceptos, todo ese material yo no lo preparé, son materiales técnicos, de personas especialistas en temas informáticos, pero también quise aterrizarlo y por eso lo estoy cotejando con la ley de marco de ciberseguridad, porque es una ley que no nos va a regir y va a regir el sector público. Por lo tanto, acá ya tenemos una aproximación de lo que es la ciberseguridad, pero importantemente hay que ver qué es lo que abarca la ciberseguridad, porque a veces se dice no solamente que no hayan ataques, que no se escapen los datos, pero implica la seguridad de la red, implica que se proteja la red informática contra intrusiones, ya sea ataques dirigidos a una persona o malware, que son en el fondo software dañinos que se instalan y generan daño, incluye sistema de detección de intrusos, firewall, etc. O sea, todo lo que vemos nosotros, los antivirus y muchas cosas que se hacen y que seguramente en el Poder Judicial les dicen que se tienen que activar, eso implica la ciberseguridad, pero también implica la ciberseguridad, seguridad de las aplicaciones, garantía que los software, me imagino que ya vieron lo que es un software, acuérdense que tenemos los hardware y los software. El hardware es todo, digamos, el fierro, digamos, la estructura externa de los dispositivos, del computador, etcétera, todo lo palpable, y el software es lo que está dentro y lo que traduce lo que nosotros queremos hacer en el computador y le da las instrucciones. Un software, por ejemplo, es Google, el buscador de Google, el software es Microsoft también, que se instala en los computadores, en las aplicaciones también. Esos son lo que uno le dice al dispositivo que haga y él lo traduce y lo hace. Entonces, es seguridad de las aplicaciones, es seguridad de la información, protección de la información, la que está, la que viene, pero también la que está almacenada, contra cualquier acceso no autorizado, indebido, la divulgación de ello, la seguridad en la nube, importantemente, porque hoy más que nunca se están haciendo muchos respaldos en la nube, no solamente los tenemos computadores, o a veces derechamente trabajamos con Google Drive, con Dropbox, etcétera, para tener toda la información disponible. Y eso también implica un cuidado de ella. Entonces, la ciberseguridad también implica
que no vayan a haber infiltraciones o ataques a la información que se guarda en la nube. Entonces, la protección de los datos, asegurando que los proveedores de la nube mantengan estándares de ciberseguridad. También incluye la seguridad de los datos mismos. Y esto es trascendental. Yo no sé si ustedes han hecho algún curso, saben de la protección de datos personales. Bueno, los datos pueden ser en general y en específico tenemos los datos que se refieren y ayudan a identificar o hacen identificar a una persona, que son los datos personales. Esto también es súper importante, es la protección de los datos contra pérdidas, robos, daños, incluye la copia de seguridad de datos, etc. Imagínense ustedes que un día le roban su celular, le roban su computador, los pillan desprevenidos. Imagínense la cantidad de información que tienen ahí. No obstante, hoy día en un mundo digital tal vez la podemos recuperar, pero también implica que tal vez vamos a tener certificados, que van a dar mucha información de nosotros, vamos a tener certificados de nuestros hijos, vamos a tener información tal vez de nuestras cuentas, de nuestros inmuebles, de contrato, etcétera, e incluso también información del trabajo que ustedes desempeñan, si hay personas que trabajan en recursos humanos, también van a tener información de otros, base de datos, es decir, si esto se pierde y llega en en manos indebidas, pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, la ciberseguridad también se preocupa de eso, implica la seguridad operativa, gestión y protección de los activos y recursos de una organización, la planificación y continuidad del negocio, recuperación ante desastres, y a eso se refiere a la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse rápidamente frente a ataques y de seguir operando y haciendo las redes disponibles, la seguridad móvil de los dispositivos móviles, es decir, tiene una serie de patitas, digamos, la ciberseguridad. Y lo que les venía diciendo, bueno, y eso además de concientizar a las personas, de capacitar, etcétera, eso también es una parte de lo que implica la ciberseguridad. Y lo más importante, capacitar a las personas, que son aquellas que somos nosotros, digamos, los que no sabemos, los que al apretar un link, al abrir un archivo indebido, podemos en el fondo dejar entrar un malware malicioso y en el fondo afectar importantemente las redes de nuestros trabajos en nuestra casa. Y esto es lo que les hablaba de la triada de la seguridad de la información. ¿Qué implica? Se preocupa de la confidencialidad, es decir, que los datos estén resguardados, que no se sepa acerca de los datos, que solamente acceda a las personas que están autorizadas a ingresar a esa base de datos y saber esos datos. La integridad, es decir, que no se modifiquen por personas no autorizadas, y la disponibilidad, es decir, que estén siempre, valga la redundancia, a disposición, que cuando se quieran abrir, que se quiera acceder, ellos estén ahí y no hayan problemas para eso. Entonces, este es un componente bastante importante en ciberseguridad que siempre hay que tener en cuenta. Confidencialidad, integridad y la disponibilidad. ¿Y por qué es tan importante la ciberseguridad? Bueno, en el mundo se han producido muchos ataques. En el New York Times, por ejemplo, el 2013 fue víctima de ataque, los ciberdelincuentes tuvieron al menos 4 meses de manera silenciosa espiando lo que se hacía dentro de ese diario, que es bastante influyente en Estados Unidos. Y todo eso fueron filtrando también las contraseñas, los correos electrónicos, etcétera. Después uno podrá imaginar qué se hizo con esa información y lo vamos a ver unas láminas más adelante. Pero la verdad que es bastante importante, o sea, los ciberataques se ocupan para diversos fines, entre ellos también está digamos, el espionaje también. Imagínense contraseñas, información de cuál era el titular que se iba a dar al próximo día. Imagínense que se hubiera estado sabiendo, hubieran estado espiando por su computador al editor, al que tenía una noticia muy nueva, el que tenía una noticia que iba a ser, se supone que iba a ser muy importante y que nadie más la sabía. Imagínense eso, se sabe y llega a manos de otro diario que es La Competencia, y lo que eso pudiera
ocurrir o pudiera ocasionar al New York Times. Después se dieron cuenta que estaban siendo atacados. En Equifax, en 2014, que no solamente está en Chile, está en una empresa internacional, fue blanco más de uno de los más grandes ataques de la historia. Imagínense, 147 millones de datos personales, por ejemplo, imagínense en Estados Unidos, pero imagínense eso ocurrir acá con la información crediticia nuestra, nuestros seguros sociales, la fecha de nuestros cumpleaños, la evaluación de riesgo que tenemos. Bueno, acá esa información, si uno paga, puede acceder a ella, pero acá también se accedió mucho más de lo que puede ser público y con todo eso, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad? Efectivamente, o sea, lo estamos viendo para proteger a todas las organizaciones, sector público, privado, de los ataques y las consecuencias que ello podría derivar. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, durante la pandemia, durante los años 2020-2021, muchas compañías fueron blancos de ciberataques, trataron de entrar para seguramente saber cuál era, digamos, las fórmulas que tenían para las vacunas contra el COVID. Trataron de entrar a Moderna, a laboratorios que conducían la investigación de posibles vacunas en países en Australia, en Bélgica y Reino Unido. ¿Y qué se dice por ahí? Que tal vez era el gobierno chino el que estaba tratando de espiar, pero eso nunca se comprobó. Y acá esta noticia de Carrefour, que es una cadena de supermercados europea, entiendo que es francesa, acá es como si fuera el Jumbo, también se robaron datos de ahí. Pero ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué datos puede tener un supermercado de nosotros? Bueno, datos privados, por ejemplo, el RUT, el nombre de las personas, las tarjetas de crédito con las que pagan. Pero si uno quisiera ir más allá en este ejemplo, también podrían decir, en el fondo se podría saber cuáles son los hábitos de compra de las personas, cuál es su presupuesto, qué es lo que más compran. Y bueno, acá vamos a ver que con esto que estuvo en Ascua, qué se va a hacer y que tal vez no es tan relevante. Bueno, lo que pasó es que esta información se ordenó, se vendió, y ¿qué pasó? Que le empezaron a los clientes de Carrefour, le empezaron a llegar correos súper precisos con su información, teniendo un phishing, teniendo un link que significaba que si la persona lo pinchaba iba a entrar mucha información. ¿Y por qué? Porque, claro, es bien diferente que nos llegue un correo sospechoso o un correo que diga, señor, usted tiene que pagar la autopista y tiene que venir y actualizar los datos, a que exista un correo electrónico que nos diga nuestro nombre, nuestro root, dónde vivimos, decirnos que somos clientes de tal cual lugar. Es decir, tiene una apariencia de legitimidad y eso hace que nosotros estemos más llanos a abrirlo, porque pareciera que fuera más confiable. Bueno, eso puede producir estos tipos de hackeos. Nos sacan información y después con esa misma información la formulan de una mejor forma y hacen en el fondo que nos mandan correo electrónico que nos hace ver que pueden ser como mucho más confiables y legítimos. Entonces, eso es lo que pasa con esto. O sea, no es irrelevante que una cadena de supermercado o que GTD, por ejemplo, diga, oh, se me filtraron los datos. Se pueden hacer muchas cosas con los datos hoy en día. En cuanto a la ciberseguridad en el sector salud, ¿qué es lo que está pasando ahora? En Barcelona se secuestraron, porque así se llama el ransomware, que ustedes lo van a ver en la parte donde salen los tipos de hackings que hay. El ransomware es un secuestro de datos. ¿Y qué significa que secuestre los datos? Que acceden a las bases de datos de un lugar X, encriptan los datos, es decir, los transforman a letras, a
a números, a signos, etc. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Que piden una recompensa al lugar para poder desencriptar esos datos y que vuelva a funcionar normalmente. En el fondo es una amenaza y es un secuestro que pide recompensa de eso. Y eso sufrió una clínica, el Hospital Clínic de Barcelona, donde entraron, les secuestraron los datos, es decir, todos los datos que tenían, que decían con todo alfabetizado, los transformaron en puros signos, es decir, no se puede leer, y le dijeron, nos tienen que pagar 4,5 millones de dólares para que nosotros les desencriptemos esto y ustedes pueden funcionar. La clínica se negó. ¿Y qué pasó? Se paralizaron, imagínense, se paralizaron en base de datos operaciones, digamos, que se tenían que hacer, que estaban programadas, y hubo una serie de consecuencias al interior porque no estaban disponibles los datos y tuvieron que empezar a entrar como antes. Imagínense el caos que eso provocó. Y no solo eso, porque como no se pagó el dinero, se empezaron a vender los datos. Imagínense que se empiezan a vender los datos médicos de las personas. Y en esto les pongo en contexto. Nosotros tenemos nuestros datos personales, que es nuestro nombre y que incluso puede incluir nuestras patentes de auto, porque nuestra patente nos ayuda, si ustedes van al registro de vehículos motorizados, a identificar quién es el dueño del auto. Entonces pueden llegar a nosotros, mi dato personal. Pero hay datos que son sensibles, que son datos personales, pero que además son datos de tal envergadura que si se llegan a saber me pueden causar un perjuicio y me pueden provocar una discriminación. ¿Y cuáles son esos datos? Por ejemplo, está mi afiliación a un sindicato, está mi posición política, si estoy o no estoy en un partido político, y entre ellos están los datos de salud. Es decir, imagínense lo grave que puede ser que mi historial médico se llegue a saber por otros. E imagínense aún más, que no sea cualquier otro. Es decir, que estos datos, esas bases de datos de mi historial de salud, que estaban en un hospital o una clínica, lleguen a manos de las aseguradoras. ¿Qué podrían hacer las aseguradoras con mis datos? Obviamente no van a decir yo compré esa base de datos. Imagínense si yo tuviera enfermedades base, ojalá no pase, pero bueno, pongamos un tercero. Si el tercero tuvo ataques, si está con problemas al corazón, etcétera, que es una información privada que no cualquiera puede saber, y resulta que esa misma persona después quiere concurrir a contratar un seguro y el seguro le dice, sabe que no tenemos un plan para usted, o si usted quiere contratar este seguro va a tener que pagar tal prima, y la prima es mucho más alta que otras personas. Y se supone que la aseguradora no sabe nada más de mí, pero a lo mejor sí sabe porque compró una base de datos y sabe que la persona es súper riesgosa, que la persona puede sufrir más ataque y que le va a causar muchos más gastos que dividendos que lo que le podría traer una persona que es más sana. Entonces, es súper relevante, o sea, que se lleven datos sensibles nuestros puede causar ese tipo de cosas o que se sepa la opción sexual de una persona y la persona todavía no quiere que se sepa y la persona puede ser en el fondo blanco de cierta discriminación en ciertos lados si esos datos se llegan a saber. Por lo tanto, trae muy serias consecuencias y los ciberataques están muy empeñados, y lo vimos en Chile también, a los temas de salud, a las organizaciones de salud. Y los datos sanitarios, como dice esta noticia española, valen mucho dinero y es por lo que les decía, o sea, se pueden ir a la dark web, que se llama, a la red negra, ¿y qué hacen con esto? Muchas veces es ganar dinero y extorsionar. Y en Chile tampoco hemos estado exentos de ataques. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con GTD hace poco, que reportaron un ciberataque a empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios al gobierno. No sé si se acuerdan, fue hace poco. Bueno, ¿qué información podría tener GTD? Bueno, la información de todos nosotros, partiendo por nuestros nombres, nuestras direcciones,
nuestros datos financieros, la tarjeta con la que pagamos todos los meses, cuántas conexiones tenemos. Imagínense, eso mismo le presta servicio al gobierno, o sea, puede ser una información muy estratégica también de lo que tiene. Eso pasó. ¿Y qué le pasó? Lo mismo. Ransomware, que significa secuestro de datos. Le secuestraron los datos y estaban pidiendo probablemente que les pagaran para poder devolver. Estuvo paralizado los servicios y aún más grave, que es lo que pasó el año pasado, fue en Chile Compra. En Chile Compra también les secuestraron los servicios y estuvo paralizado harto rato. O sea, tuvieron que hacer las licitaciones por otros medios. Imagínense lo que es para el Estado y las compras que implica un 4 como y tanto del PIB, según escuché, que eso esté paralizado y que no se puedan realizar compras y no se puedan comprar servicios que pueden ser esenciales. Imagínense lo que implica, o sea, queda la escoba, la escoba. Fueron bastantes días donde también les secuestraron los datos y de ahí es porque y de ahí es el hecho de que les traiga estos ejemplos. O sea, esto de la ciberseguridad hay que tomarlo muy seriamente. Yo trabajo yo soy abogada integrante de la Corte de San Miguel. Entonces estoy familiarizada con la Corte. Y bueno, llegué a este curso porque yo el año pasado trabajaba mucho con CMS Capacita, que es el licitador, y que al principio, entiendo, iban a tener una persona muy técnica viendo estos cursos y me comentó él que cuando se licitó y que cuando se tuvo la conversación con las personas del Poder Judicial se dieron cuenta que la verdad que a lo mejor era mejor poner una abogada. Y de ahí me llamaron a última hora y ahí yo me integré a este curso, para que sepan. Y bueno, y da la casualidad que justo también soy abogada integrante, entonces más o menos sé cómo está operando y sé también de las medidas de resguardo y lo cuidadoso que tenemos que ser dentro del Poder Judicial, desde las plataformas donde se suben los fallos, de la forma en que se envían los fallos de ministro a otro. Imagínense, eso se intercepta. Imagínense, se sacan los fallos, se cambian, se suben otros, es decir, y no nos damos cuenta y puede quedar la escoba y de ahí a cotejar cuál era el dato o el acuerdo que tomaron los ministros a lo que realmente pasó, es decir, puede quedar la escoba. Entonces, de ahí entiendo la concientización que se está haciendo al interior del Poder Judicial de tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Vamos a ver medidas también de seguridad más adelante que en el fondo que se pueden tomar porque nosotros, como personas y seres humanos, cometemos errores y somos una de las fuentes de, de ciberataque como personas. Es decir, al pinchar un correo que no correspondía y puede dejar la escoba al interior en este caso, del Poder Judicial. Imagínense que se salgan datos sensibles, hay causas que tienen datos sensibles y que no se pueden ver, y que alguien entre y esos datos después se secuestren o queden expuestos en causas, por ejemplo, de familia o de violencia intrafamiliar, y queden expuestos en la web. Con todo lo que eso acarrea, decir que a la escoba, y no solamente que se pongan esos datos, después vienen las demandas contra el Estado por indemnización de perjuicio, por no haber cumplido decir, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con los mails que abrimos y con las cuentas que usamos, etcétera. Después vamos a tener unos consejos de ciberseguridad. Bueno, y más ejemplos de acá en Chile tenemos Cencosud, hacker atacaron base de datos Cencosud y piden rescate, en Carabineros, en Agrosuper, al Banco Estado, paralización en sucursales y presenta querella, hackeo gobierno digital obliga a iniciar proceso de actualización de la clave única. Imagínense si se llega a saber nuestra clave única, que puedan acceder a nuestro archivo y todo lo que se puede hacer con la clave única es
bastante importante. Lo bueno es que se están tomando la adopción y al menos se están haciendo cursos como este para empezar a concientizar. Y acá tenemos 6 vectores de ataque o canales más habituales de los cibercriminales. Se pueden utilizar rutas para conseguir acceso a la información o los sistemas o los dispositivos. Los más habituales son clic en un enlace a los emails, archivos que vienen asociados a web o redes sociales. Clic en una imagen también. Incluso los pendrive hay que tener mucho cuidado o donde nosotros conectamos nuestros teléfonos para cargarlo en redes públicas, en cualquier lugar, eso también puede estar infectado. Acuérdense que los teléfonos hoy en día también pueden ser hackeados, no solamente los computadores como antes, incluso el Internet de las cosas también. ¿Cuál es el Internet de las cosas? Son todos los dispositivos digitales que se pueden conectar a Internet, como un reloj inteligente, también está incluso los autos que nosotros los podemos conectar a través de nuestro teléfono por Bluetooth, el televisor, todo lo que se pueda conectar al Internet de las cosas, y eso también puede ser objeto de hackeo. Y ese es un tema mucho mayor, porque eso incluye marcapasos, podría incluir dispositivos médicos, imagínense, si alguien lo llega a tener o lo llega a dominar por otro lado. Entonces, es un tema relevante. No tener actualizaciones al día y disponer de programas o sistemas operativos sin el debido mantenimiento, descargar, abrir archivos, pop-up, banners publicitarios, ausencia de controles de personas informadas, hay que tener programas robustos, sistemas, etc. Hay toda una ingeniería que la parte informática, los CISO o todo lo informático debieran hacer en el interior de las organizaciones. Y está lo que se llama ingeniería social, que se engaña o manipula a las víctimas para que faciliten información a través de una web, una llamada, etc. Y el eslabón más débil somos nosotros, las personas, porque somos nosotros normalmente los que vamos a hacer clic acá y que podemos dejarles cosas. Les cuento un caso en este sentido de un ejemplo. Una persona publicó una propiedad en el portal inmobiliario y seguidamente recibió una llamada a los 2 días del portal mobiliario diciendo, mire, usted es tanto, usted es la persona, ya, mire, lo que pasa es que va a tener que pinchar acá, le vamos a mandar un link porque resulta que estamos actualizando la página y no va a estar disponible la información de su propiedad en este momento. Y bueno, lamentablemente la persona pinchó y no eran del portal inmobiliario, era mentira, y usaron los datos públicos que tenían en el portal inmobiliario para hacer este tipo de cosas con ingeniería que se llama social y para acaparar el teléfono, el celular. Se dieron cuenta porque después no se podía acceder a nada y hubo una reacción bastante rápida de bloquear, de llamar a todas las personas, de decirles que había sido hackeado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que se están mandando. Es muy común también que se manden mensajes y que se diga, usted, Correos de Chile tiene para usted la entrega de un paquete, pero para eso usted tiene que ir a tal lado para actualizar su dato. Eso también es súper común. Y uno dice, ¿pero qué? Si yo no he comprado nada, me habrá mandado algo en un regalo, lo que es súper poco probable. ¿Y qué hacen? Claro, la persona se mete, pueden hackear, en el fondo tomar el teléfono y de hacer muchas cosas con todo lo que uno tiene en el teléfono. O también pueden llevar a la persona y la persona da claves e información y con eso la pueden utilizar. Hay causas, de hecho, en el Poder Judicial, me ha tocado conocer, que hay causas donde las personas le roban los celulares y después resulta que se metieron al banco, le dijeron a sus contactos que necesitaban plata, se hicieron pasar por la persona, o sea, se pueden hacer muchas, muchas cosas con eso. Y eso incluye, obviamente, los celulares, como les decía, por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿qué se hace con los datos? Importantemente. Extorsionar y pedir secuestro. Ransomware es lo que se llama el secuestro de datos y que piden un rescate. Se extorsiona a la persona. Usted me entrega esto, si no, no va a acceder más a los datos. Imagínense, ¿por qué las clínicas? Imagínense un hospital, lo importante que es la información personal que deben tener.
y lo rápido que deben tenerla de vuelta porque puede significar la vida de una persona, de un paciente. Lo tanto, ellos tal vez no van a pensar mucho y a lo mejor van a acceder a pagar el rescate, porque es demasiado clave la información que tienen y la necesitan ya. ¿Qué más se puede hacer? Lo vimos en el New York Times, espionaje y vigilancia. Venta al mercado negro, en la dark web se venden ciertos datos, por ejemplo, se podrían haber sacado, en un servicio público se sacaron datos y después estaban expuestos datos personales, la dark web, que puede ser cualquiera de nosotros, o sea, GTD, yo soy cliente de GTD. En el colegio de mis hijos también hicieron un ciberataque, donde también hay información muy importante y donde nos avisaron y nos dijeron tengan cuidado con sus cuentas corrientes, cambien las claves, etcétera, porque sacaron datos del colegio. Dirán, "Ya, pero ¿qué datos hay en el colegio?". Bueno, eso mismo, de eso se trata esta concientización, esta clase, datos del colegio, de sus hijos. El nombre de su hijo, el nombre de los papás, el RUT de los niños, fechas de nacimiento, rutinas, esos son datos personales. Rutinas, a qué hora sale, a qué hora entra, qué curso va, qué profesora tiene, cuáles son las notas que tiene libreta de comunicaciones, se portó mal el niño, em, reuniones, actividad extraprogramática, a qué hora sale. Incluso hay mucha información. Incluso si van a almorzar, qué comen, cuáles son sus gustos. Imagínense todo lo que se puede hacer. O sea, mejor ni pensar más allá de lo que se puede hacer con eso. Lo mínimo es que pidan un secuestro y pidan un rescate, lo mínimo. Pero se puede hacer mucha información muy valiosa. Bueno, campañas de phishing y spam, lo vimos con el tema, con el ejemplo de Carrefour, donde se sacó información, imagínense acá del Jumbo, del Líder, el Totu, nosotros quedamos nuestro root, porque no, nos dan puntos, etcétera, y claro, con esa información que se roban, me hacen email mucho más determinado, mucho más certero y con una apariencia mucho mayor de legitimidad. Entonces, puede ser que yo caiga con eso, porque si me dicen, bueno, usted tiene una deuda de no sé qué, en la autopista no sé cuánto, es como, sí, puede ser. Ahí está. Manipulación y sabotaje, manipulación de los datos también, bueno, ni hablar de que se metan, encuentren fotos íntimas de alguien y después la anden manipulando o traten de hacer pagar un rescate como consecuencia de, si no se hace, trae como consecuencia que pongan la foto, propaganda y desinformación. Esto tiene que ver también con ver qué es lo que opinan las personas, después darle un cierto marketing electoral a la persona o guiarla para que vote de tal forma. Bueno, tenemos el caso de Cambridge Analytica, lo deben saber, tal vez, no sé si lo han escuchado, donde se sacaron datos personales, se vendieron desde Facebook. Facebook tenía, dentro de Facebook, no por Facebook, pero se promocionaba un test psicológico donde podía ser qué características tenía, era gratis, lo gratis es raro, porque si no te piden algo es porque tú eres el producto, y las personas accedieron a hacer el test y toda esa información se vendió y se vendió para beneficiar la campaña de Trump, porque dijo, estas personas están por este perfil y lo que tienen acá, estas personas no saben por quién votar, por lo tanto la empezaron a llenar con propaganda acorde, ad hoc a ella, de acuerdo a sus gustos. Entonces, por ejemplo, si las personas estaban preocupadas por la seguridad, pero no sabían si votar por Trump o por Hillary Clinton, le empezaron a decir que en el fondo Trump o decir en contra de Hillary Clinton que ella no estaba preocupada por la seguridad. Y entonces le metían información falsa, le llegaba y ¿qué pasó? Eso movió un poco la aguja y con eso, entre otras cosas, gana Trump. Entonces, y eso también pasó con el Brexit. Entonces, toda esa información es muy relevante para ese tipo de cosas y son actos que dañan la democracia. Abuso y acoso, lo que les decía, la información privada de las personas, fotografía y acceso a recursos computacionales, eso
ni hablar, con todo lo que... Iván, ¿puedo ¿Sí? hacer ¿puedo interrumpir o no? Un Sí, sí, comentario. por supuesto, Víctor. Ya, lo que pasa es que hoy día, ¿no es cierto?, en base a lo que tú dices, hoy día cualquier cosa o trámite que uno hace te piden por lo menos el root, ¿no es cierto? Dirección, teléfono, todo, pasa muy seguido. Ahora uno se puede negar, por cierto, pero es muy invasivo ese tema, ¿no es cierto? Uno tiene desconfianza ya de todo, incluso esto, hasta censarse genera una desconfianza hoy en día. Por ejemplo, me tocó ir ayer a renovar mi licencia de conducir, la tenía hacía 3 años, no me da ni cuenta, estuve un año sin licencia en realidad porque pensé que por esta extensión de la pandemia, bueno, el tema es que fui. Incluso la persona que me atendió hasta me sacó una foto. No me refiero a la foto de que va la licencia, sino que en el momento de atender, y yo me sorprendí y le pregunté, ¿por qué me sacó una foto? No, es que esto es por un sistema de seguridad nuestro. ¿Te fijas? O sea, a ese nivel estamos ya. Y tú donde vas dejando tus datos. Exactamente. Bueno, ese es todo un tema que hay. Hay una ley de protección de datos que está súper desactualizada, es del año 99, y hay un proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional que actualiza todas estas normas a requerimientos europeos y que establece más claramente los principios, deberes, obligaciones, y además establece una agencia de protección de datos. Hoy en día todas esas cosas pasan en Chile porque si bien tenemos esa ley desactualizada, pero no tenemos un real enforcement, es decir, una forma que nosotros podamos efectiva y fácilmente reclamar esas cosas. O sea, si son actos de consumo, podríamos ir al CERNAC, pero el CERNAC queda hasta ahí nomás, no tiene muchos dientes para eso. Si nos piden para todos los efectos a dónde vayamos, nos piden nuestro root y todo, y después nosotros no sabemos a dónde va nuestro root, para qué lo piden, cuánto tiempo van a tener, si van a hacer una base de datos. ¿A quién reclamamos? El procedimiento sería ir al propio organismo y preguntarle ya qué va a hacer. Si no nos dicen nada, que es lo más probable, ir y reclamar en un juzgado civil. Imagínense, hay que pagar un abogado, para las personas que no lo son, y si él ahí sigue todo un juicio y si no le gusta también después se va a la corte, es decir, larguísimo para algo que podría ser mucho más sencillo. Y ese es el tema que se está hoy día peleando porque el proyecto de ley no se sabe, iba como avión y de repente está paralizado y todavía no lo ponen. De hecho, hartos abogados suscribimos cartas para que lo apuren porque precisamente se están generando todo este tipo de abusos. Nos piden el RUT para todo, no nos dicen para qué, según es para la boleta, pero en realidad con el RUT se pueden hacer muchas cosas. Y en Chile hay un abuso bastante grande que en Europa ha parado porque existe el Reglamento General de Protección de Datos. Y acá en Chile no existe y no tenemos cómo defender. Y inexplicablemente no avanza ese proyecto de ley. Entonces, acá, Víctor, se están haciendo hartas cosas, hay empresas que están haciendo lo que quieren. Derechamente, me acuerdo la otra vez, estuve conversando con un gerente de un banco pequeño, y derechamente compran bases de datos y me lo dijo así, cara de palo, y yo no lo podía creer, pero eso es porque eso es lo que él me dijo, o sea, y porque él pensó que era normal, porque hay empresas que a lo mejor lo saben, pero abusan de que acá no hay leyes firmes, pero también hay otros que no saben y piensan que porque compran una base de datos, esa base de datos es de ellos. Y resulta que nosotros somos titulares en nuestros datos personales. Entonces hay un abuso bastante grande en Chile respecto a eso. Y acá les quería comentar, a propósito de los datos, lo valioso que son nuestros datos personales. Eso siempre me gusta recalcarlo y concientizar a las personas respecto de eso. Hoy en día los datos personales están siendo, y los datos en general, están siendo más valiosos incluso que las infraestructuras materiales de las organizaciones. Son más valiosos que los edificios de las organizaciones, porque con los datos se pueden hacer muchas cosas, entre otras. Análisis y toma de decisiones. Si tienen una buena inteligencia de negocios, pueden tomar los datos de los clientes y ver cuáles son sus gustos y todo ese,
y personalizar con eso los servicios. Pueden optimizar sus servicios, sus operaciones, desarrollar los productos, de todos los datos y los analizan bien, mejorar la experiencia de los clientes, investigar y desarrollar en base a todos los datos que hay, que son muchos. Hay establecer medidas de seguridad y cumplimiento, hacer planificaciones estratégicas, automatizar toda la información que antes podían tener en formatos materiales, llevarla todo a formato digital. Hay una visualización y comunicación, llegar más al cliente de cierta forma, saber qué es lo que le gusta al cliente y monitorear y evaluar. Se pueden hacer muchas cosas con eso, con datos, con los datos que tiene la empresa, con datos que compran de afuera, con datos que pueden tener, que son públicos. Los datos son muy valiosos y ese es el mensaje que les quiero decir. A propósito de lo que conversaba y preguntaba. Es decir, no hay conciencia en Chile, porque no tenemos una organización que nos diga, cuide sus datos. Al final tenemos que irnos con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, yo fundé una fundación, se llama, estamos en todo el proceso, que es precisamente para concientizar, se llama Observatorio Ciudadano Digital, ciudadana, porque es con @ ciudadano, ciudadana, precisamente para esto, porque no es que vamos a hacer tantas cosas, pero lamentablemente hoy en día las que están tomando digamos, este nicho y estos deberes son las organizaciones civiles, porque el gobierno, yo creo, debería estar desde ya concientizando a las personas, aunque no haya agencia. Pero bueno, hay tantas otras cosas y como no hay una ley actualizada, entonces se echan en los laureles. Pero este tema es muy importante y eso se los quería en el fondo reflejar. Y otra cosa que les quería reflejar es qué es lo que ha pasado, y yo creo que les va a interesar la evolución de la regulación del ciberespacio, que es algo que no estaba en el curso y que yo se los quise traer porque supuse, porque ustedes en el Poder Judicial están tratando con leyes, sean abogados o no, están en un mundo jurídico y pensé que podía ser muy, muy ilustrativo para que supieran qué es lo que hay en la regulación y cuáles son las instituciones que van a haber ahora en ciberseguridad. Partimos por el decreto 1762, en el 77 que crea el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, después va avanzando, donde el 93 se van tipificando figuras penales relativas a la informática, de acuerdo a lo que se tenía en ese momento. Después está la ley que les decía, que se llama de protección de la vía privada, así se llama la ley, no de protección de datos personales, pero regula los datos personales. Está la ley sobre documento electrónico, firma electrónica, luego está la ley el 2010 que consagra el principio de neutralidad de la red para los consumidores, es decir, establece que el Estado tiene que ser neutral en cuanto a las tecnologías que utiliza y el Internet, o sea, no puede decir esta es mejor, esta es peor, sino que tiene que considerar todas. Ya el 2015 se empieza a crear un comité interministerial sobre ciberseguridad en Chile. El 2016 ya tenemos un convenio sobre la ciberseguridad, lo suscribimos, que es el convenio de Budapest. Y eso mismo hace que el 2017 ya se empiezan a crear políticas nacionales de ciberseguridad, la que fue actualizada ahora, hay una del 2023 al 2028. E importantemente acá, tenemos el 2022, existe una ley sobre delito informático que en el fondo viene a actualizar y a ponernos acorde al convenio de Budapest y que crea varias figuras relevantes de lo que está pasando hoy, porque habían hartos hechos que no estaban tipificados porque estaban totalmente desactualizados. Ustedes saben que estas cosas van muy, muy rápidamente, por lo tanto a veces no se alcanza a legislar y ya salen figuras nuevas. Y importantemente la ley marco de ciberseguridad, que es muy relevante y que todavía no entra en vigencia. Y acá quería entrar y quiero saber si tienen consultas, preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Seguimos entonces con la Bien. ley. ¿Sí? Mm. Súper. Entonces seguimos con la ley de ciberseguridad.
marco. Esta ley trae una nueva gobernanza que vamos a tener, o sea, crea una estructura institucional, crea diferentes organismos, reconoce legalmente otros que ya existían, va a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, importantemente, establece normas mínimas de ciberseguridad, dispone requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución, respuesta a incidentes de ciberseguridad, tiene un ámbito de aplicación y deberes a ciertos organismos. Se establece, por ejemplo, define atribuciones y obligaciones de organismos estatales y los deberes de las instituciones que prestan servicios esenciales y los operadores de importancia esencial. Estos son los que regula, pero hay otras obligaciones que son a toda la organización. Tiene un régimen sancionatorio bastante importante, dispone de mecanismos de control, supervisión, y en esto también incluye al Poder Judicial, incluye a las Cortes en uno de los procedimientos de aplicación de sanción, aplicación de multas, también incluye al Poder Judicial, incluye a las Cortes de Apelaciones, que también van a tener que hacerse cargo y van a tener que empezar a observar, y eso lo podemos ver en la próxima clase si ustedes quieren, cómo las Cortes de Apelaciones, que es algo que no está en el curso, pero lo podemos ver, cuál va a ser el procedimiento que se van a establecer en las Cortes de Apelaciones respecto a este tema. Es bastante importante. Y esta ley, importantemente, nos trae ciertos conceptos. Acto informativo, toda información almacenada en una red, sistema informático, que tenga valor, los ciberataques, los incidentes de ciberseguridad. Por eso yo se las recomiendo, porque además de toda la información que está en el curso online, también esto es lo que se va a aplicar, estos conceptos son los que se van a aplicar en Chile, que son obviamente de la mano con los otros, con los que están, o sea, son aplicación de ellos. Incidente de ciberseguridad, todo evento que perjudique o comprometa la confidencialidad, integridad de la información, la disponibilidad, la resiliencia de la red, etcétera. En el curso está lo que son los sistemas informáticos, a qué se refiere la red, etcétera. Y la resiliencia les decía que se refiere a la capacidad de reacción que tienen los organismos frente a un ciberataque y de tratar de disponibilizarlo, digamos, lo más rápido posible. Ese es el nivel de resiliencia. Acá está, capacidad de la red y sistema informático para seguir operando después de un incidente. Están los riesgos, posibilidad de ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y las vulnerabilidades, entre otros. Yo les traje aquí algunos conceptos, pero son entre otros: debilidad de un activo, control que puede ser explotado por más de una amenaza. Esto es importante, mire, activo informático, eso se habla mucho y también se vio en el curso, que es toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga un valor para una persona o una organización. Estos son, siempre se está hablando de lo activo informático, es decir, que también abarca no solamente los datos, también abarca la red en sí, o sea, el afán de proteger para que no solamente se escapen los datos, sino para que el sistema pueda operar. Y ese es un tema que se está hablando mucho hoy en día acerca de los activos informáticos. ¿Qué principios trae la ley? Trae el principio de control de daño. Yo esta presentación se las voy a pasar. Insisto que esto no va a ser materia de la evaluación, porque no estaba incluido, pero yo pensé que era importante tenerlo, pero es para que ustedes tengan, digamos, esta información porque les puede ser de mucho interés más adelante. Esto todavía no entra en vigencia, pero les va a ser de interés. Principio de cooperación con la autoridad, hay que prestarlo. Los organismos que son objeto de incidentes de ciberseguridad, de vulnerabilidad, tienen que cooperar inmediatamente con la autoridad, tienen que reportarle y tienen horas a veces para reportar los incidentes de ciberseguridad. Imagínense lo importante de decir que se está ocurriendo un ciberataque, porque no siempre es culpa de la empresa, o sea, son cosas que pasan y que a veces son ataques que son mucho más masivos, que se están atacando diferentes fuentes al mismo tiempo. Entonces es importante que la autoridad sepa lo que está pasando, porque eso también le va a decir, oye, esto es a nivel general, no solamente esta empresa, no solamente fue su negligencia, sino que esto es un ataque masivo. Está el principio de coordinación, que todos se coordinen, como dice su nombre, principio de seguridad en el ciberespacio, el Estado debe resguardar la seguridad del ciberespacio, le da un rol importante el Estado en esto, respuesta responsable,
la respuesta a incidentes de ciberseguridad no debe implicar operaciones ofensivas, es decir, guerra con guerra, principio de seguridad informática, principio de racionalidad. Es decir, cada una tiene su lógica, pero la idea es crear una atmósfera en todas las organizaciones sobre la importancia de tomar medidas de ciberseguridad en el espacio. Recordemos que la ciberseguridad tiene que ver con los datos digitales que están en el espacio, porque esto forma parte de algo que es mucho más grande, que es la seguridad de la información. La seguridad de la información también puede incluir medidas que tengan para asegurar el papel, digamos, los expedientes antiguos que seguramente se digitalizaron, todo lo que tenga, lo que sea palpable y esté ahí en formato impreso. Eso es la seguridad de la información. La ciberseguridad tiene que ver con todo lo que tenga que ver en formatos digitales, con medios tecnológicos, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, esto, como les había adelantado, trae una nueva gobernanza. Se crea la agencia, no existe, se tiene que crear y en eso están. El que lidera todo esto se llama, se me olvida siempre su nombre, pero su apellido es Álvarez Valenzuela, es como el coordinador de ciberseguridad, está en el Ministerio del Interior, están haciendo todo lo que se tenga que hacer para instalar esta nueva gobernanza y dictar los decretos, etcétera, que establece esta ley. Se reconoce más bien el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes, y este es súper importante porque se llaman CECIRT. CECIRT, que son los CECIRT son los equipos que están a los que se les informa de los incidentes, de las vulneraciones, y los que están ahí respondiendo ahí donde las papas queman. El CECIR de la Defensa Nacional, específico para la seguridad nacional, el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, que son organismos que están compuestos por harto otro organismo y que va a tener estrategias y políticas, un órgano consultivo, el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que tendrá por objeto asesorar al presidente de la República, y que esto es un reconocimiento también porque fue hecho en 2015. Importantemente, entonces, está la Agencia Nacional de Ciberseguridad que se va a crear, y los CECIR que ya están operando, tienen página web y que van al día a día y que se les tiene que informar cualquier vulneración más bien. Y están las personas que otorgan la estrategia, el Comité Interministerial y el Consejo Asesor. Y uno de ellos ya está operando. Entonces la agencia va a asesorar al presidente de la República, va a colaborar en la protección de los intereses nacionales, coordinar el actuar de todas las instituciones, velar por la protección y promoción, respeto al derecho a la seguridad informática y coordinar. Y también, importantemente, va a poder imponer muchas multas. ¿Cuáles son sus funciones principales? Dictar protocolos, estándar, instrucciones, interpretar las normas, lo típico, crear y administrar un registro nacional de incidentes de ciberseguridad, calificar mediante resolución fundada los servicios esenciales, esto es súper importante, operadores de importancia vital, requerir acceso a información estrictamente necesaria para prevenir la ocurrencia de incidentes, fiscalizar, incluir el inicio de procedimientos sancionatorios y sancionar. Y acá es donde viene la parte en donde van a entrar a operar las cortes de apelaciones en esto. Y la próxima clase, si ustedes quieren, podemos revisar esa parte. Así que díganme si están de acuerdo y podemos revisar cuál es el rol de las cortes de apelaciones en esta nueva ley. ¿A qué instituciones se aplica? Organismos que provean servicios considerados esenciales y organismos calificados como operadores de importancia vital. Y aquí los vamos a ver. Servicios esenciales, se dice, aquellos que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de la vida de la sociedad. Es ambiguo, ¿cierto? O sea, y servicios esenciales públicos y semipúblicos, aquellos proporcionados por entidades gubernamentales, el Coordinador Eléctrico Nacional, servicios públicos concesionados, así dice la ley. ¿Ustedes creen que aquí entre el Poder Judicial? Yo creo que sí. Habrá que ver, pero yo creo que sí. Está, servicios esenciales privados, todos los servicios básicos, bancos, servicios financieros, telecomunicaciones, suministro de agua potable, todo eso está en el fondo en manos privadas, la luz,
combustibles, productos farmacéuticos, servicios de salud, los hospitales, las clínicas, etcétera. Todo eso son servicios esenciales, per se. Y la agencia también podrá decir qué otros servicios van a ser esenciales. O sea, está lo que dice la ley, más lo que en su minuto va a calificar la propia agencia en base a parámetros. Cuando su afectación pueda causar un grave daño a la vida o integridad física de la población o a su abastecimiento, a sectores relevantes de la actividad económica, al medio ambiente, al normal funcionamiento de la sociedad. Es ambiguo, o sea, se puede incluir muchas cosas dentro de esto. Y ahí va a ser listado. Y por otra parte, están los operadores de importancia vital que tienen que ver con lo esto. Entonces tenemos los servicios esenciales, que se dice más o menos quiénes son, más los de la agencia, los que va a poder decir la agencia. Y además, están los operadores de importancia vital, que incluyen a todos los anteriores, pero que además tienen estos requisitos. Que la provisión de dicho servicio depende de las redes y sistemas informáticos, y que la afectación, interceptación, interrupción, destrucción, etcétera, tenga un impacto significativo en la seguridad y el orden público, en la provisión continua y regular de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de funciones del Estado, etcétera. O sea, acá la agencia va a poder determinar quiénes van a ser, además. ¿Y cuál es la diferencia con los otros? Estos operadores de importancia vital van a tener más obligaciones que los otros. Si los otros ya tienen harta obligación de reportar, estos van a tener aún más. Y si no las cumple, van a tener el doble de multas que los anteriores. Por eso es importante. Y acá van a haber procesos de consulta pública, porque me imagino que van a haber hartos servicios, industrias que se van a ver, entre comillas, afectadas, que los nombren operadores de importancia vital, por todo lo que esto acarrea, por las multas que van a poder exponerse, etcétera. Entonces van a querer opinar al respecto. Entonces, cada vez que se tenga un listado de los servicios de operadores de importancia vital, se va a tener que hacer una consulta pública. Y puede pasar como pasa muchas veces, que son salud a la bandera, porque se les consulta y al final se hace lo que se quiere. Pero bueno, está esa instancia. Entonces, estas instituciones privadas de servicios no esenciales, pero que fueron calificados por la agencia como operadores de importancia vital. Entonces tenemos a los servicios esenciales incluidos, y además que tengan ciertas calificaciones, y podrán ser otros que no estaban incluidos como servicios esenciales, pero que la agencia decidió incluirlo. Entonces, la calificación es indispensable para haber adquirido un rol crítico en el abastecimiento de la población, distribución de bienes o la producción de aquello indispensable o estratégico para el país, por el grado de exposición de la entidad a los riesgos, la probabilidad de incidente, de ciberseguridad, incluye gravedad, consecuencias, etc. Puros conceptos que a la larga vamos a tener que esperar a la agencia para que en el fondo nos dé luces, porque como que a veces cuesta más imaginar los cuales podrían ser, y después van a ver un listado preciso de quiénes van a ser estos servicios esenciales. ¿Y qué deberes se imponen? Aplicar de manera permanente las medidas de ciberseguridad, medidas tecnológicas, implementar protocolos, estándares que va estableciendo la agencia, reportar al CSIR nacional los ciberataques, incidentes. Imagínense que hay un plazo de 3 horas desde que se toma conocimiento. Es decir, va a haber gente que va a tener que estar todo el rato monitoreando, día y noche, con turnos probablemente, para ver cualquier incidente de ciberseguridad y reportarlo a las 3 horas. Y si no lo reportan, hay multas. Algunos deberes de instituciones de importancia vital, implementar un sistema. Estos son deberes específicos. Acuérdense que están los esenciales, y estos son, además de los otros, van a tener que implementar, mantener un registro de la acción ejecutada, elaborar e implementar planes de continuidad operacional, designar un delegado de ciberseguridad, informar a los potenciales afectados sobre la ocurrencia de incidentes. Es súper importante que si un banco tiene un ciberataque, es tan importante que nos diga, aunque se muera de vergüenza, porque así nosotros podemos estar alertas de correos extraños o de movimientos extraños en nuestras cuentas corrientes, etc. Y como todos funcionarios públicos, está el deber de reserva. Y eso ya está en la Ley de Bases Generales de los organismos del Estado, de que nosotros, los datos que nosotros tenemos, y ese es un deber también que tienen los funcionarios del Poder Judicial, tienen que mantener la reserva y ser muy, muy cautos en la información que tienen. No. Y en eso hay que tener mucho cuidado con las bases de datos que se
que se operan. Yo sé que hay modo operandi, hay cosas que se han hecho desde siempre, pero hay que tener mucho cuidado con la información que se va entregando, si son bases, si son bases, son información que puede tener datos personales, sobre todo los sensibles, hay que tener mucho cuidado que se le manda, si la persona que receptora está autorizada a tener esos datos. Es tan importante también, y eso siempre hago el hincapié, de las cosas de las cosas que se imprimen. Yo soy a la vieja usanza de imprimir, me encantaría imprimir todo, imprimiría mucho más de lo, pero también es por el medio ambiente y porque además es un gastadero de plata, imprimir. Pero hay que tener cuidado, a veces uno imprime y deja, cuando son impresoras del trabajo, deja las cosas, se olvida, pero ahí puede haber información de una causa reservada. Y eso el día de mañana, tal vez hoy día todavía no, porque todavía no está la conciencia, pero el día de mañana eso podría acarrear incluso cierto juicios sumarios, o sea, no juicios sumarios, perdón, sumarios, información sumario administrativo, por eso, si se filtran datos, van a empezar a ver dónde se filtró, y eso también incluye información que está en papel, información que está en carpetas. ¿Quiénes tienen acceso a las carpetas? Se tiene que hacer todo un plan en esto. Si hay carpetas que tienen información sensible, ¿quién puede acceder? ¿Pueden acceder todos? No, solamente unas personas. No prestarse las claves. La clave de uno es personal, porque si el día de mañana se quiere determinar una responsabilidad y ven que de mi clave salió, entonces me van a averiguar a mí. Dicen, no, es que yo se la presté a él, pero la clave era suya. Entonces, cada uno tiene que tener sus claves, etcétera. Hay todo un mundo en esto que ese es mi objetivo, concientizar en eso. Y bueno, y aquí está el deber de reserva, como funcionarios públicos, como funcionarios del Poder Judicial. Acá se establecen los antecedentes, datos, información, registros que obren en el poder de la agencia. Bueno, acá le establece este deber de reserva a la gente que está en la agencia, porque esta agencia va a tener acceso a muchos datos. De hecho, va a poder hacer que los dejen pasar y les digan cómo estaban operando y van a poder, en el fondo, ir y acceder a ciertos datos que tiene la empresa que se vio vulnerada, imagínense. Otro antecedente respecto a los cuales el personal de tales gobiernos tomen conocimiento, las matrices de riesgo de ciberseguridad, los planes de continuidad operacional, solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales, todos los datos, antecedentes, información y registros que obren en poder de la agencia o que les pertenezca a un organismo de la administración del Estado, su personal, cualquiera que sea su cargo. Ellos van a tener esto, pero eso también lo tienen todo el resto de las personas que tienen acceso a información confidencial. ¿Qué pasará con las normas sectoriales en ciberseguridad? Hay normas especiales y todas estas normas van a seguir operando y se van a poder poner las multas siempre cuando la multa sea mayor. Si es igual o mayor a la multa que establece la agencia, puedo seguir operando la norma especial. Si es menor, se va a la norma de la agencia. Va a haber una coordinación entre las autoridades, imagínense, va a haber una agencia de protección de datos en el futuro, pues ojalá salga pronto, van a tener que coordinarse todos. Hay una pregunta, perdona, no había visto, dice, a lo mejor ya, buenos días, disculpe, no podía conectarme. Ya, perdón, disculpe, no se preocupe. ¿Qué sanción impondrá la ley? Y eso les quería decir. Hay un régimen general, digamos, y uno específico de instituciones de importancia vital, lo que les decía. Infracciones leves, graves, gravísimas. Infracciones leves, multa hasta 5.000 UTM y si de importancia vital, el doble. Las graves, lo mismo. Se establece cuáles son las conductas graves. Las gravísimas, no reportar, dar información maliciosa, etcétera, cada vez es peor. Gravísima, hasta 20.000 UTM. Y si es de importancia vital, 40.000, 2.600 millones de pesos. Súper severas. ¿Y cuándo entra en vigencia? No sabemos. No sabemos aún, puede ser el 5 de octubre, no antes del 5 de octubre. Entonces, de acá para cerrar este punto, ¿qué podríamos decir? Los incidentes de ciberseguridad además traen aparejados otros delitos. Si se accede acá a los datos, si se secuestran datos o se filtran, puede ir aparejado de filtración de datos a la dark web, de venta de datos, a pedir, además se secuestran los datos, pero se pide, se extorsiona y se pide que se pague un rescate.
La identificación de incidentes en forma temprana, y por eso es importante decir si falta algo raro, impide que se propague aún más y que haya un brote y que sea aún peor. En ciberseguridad, este otro mensaje, siempre, o sea, en ciberseguridad nunca va a haber, como dice acá, riesgo cero. El tema es que hay que tener la debida diligencia y gestión del riesgo, con las medidas, etcétera, que eso ya se hará parte, nosotros somos parte de esa atmósfera de ciberseguridad, pero también estará los encargados de esto. Pero en el fondo, el mensaje es, no es que no vayamos a tener ciberataque, siempre se puede tener ciberataque, y sobre todo en el Poder Judicial. Imagínense la información valiosa que hay. El tema es cómo se reacciona. Al final se tiene que ver, tomar las medidas adecuadas, pero no es que pensemos que nunca va a haber. Va a haber. Pero ¿qué hacemos cuando ocurra? ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Acá hay que ver si la agencia los califica instituciones de importancia vital, van a tener que tener deberes adicionales, hay que ver qué es lo que dice, y tomar medidas de ciberseguridad siempre es una inversión, como se está haciendo con estos tipos de cursos, y nunca va a ser un gasto. Ahora abro si hay algunas consultas, les digo que podemos ver el rol, yo creo que sería muy bueno para ustedes ver el rol, insisto, de la Corte de Apelaciones en esta nueva ley. Van a tener que ver, se tiene que designar a rato un ministro, en ciertos casos van a haber reclamos, entonces van a tener un rol importante en esto. Así que abro ahora un espacio para preguntas, dudas, comentarios. Fui muy rápido, yo les voy a dejar esto, en verdad hay harta información, pero con la presentación, bueno, está la ley, en el fondo lo que yo les quería con esto, en el fondo es decir lo que está operando en ciberseguridad, y eso sin contar con la ley de nuevos delitos informáticos, que ya está operando desde el 2020. ¿Se ve poco? Sí, parece, pero es súper crucial y se viene todo, o sea, se están haciendo cosas en ciberseguridad. ¿Estamos entonces? Los libero. Oye, fue un gusto, nos vemos la próxima semana. Entonces, el próximo jueves, que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen fin de semana los que tengan sándwich también, y los que no, que tengan harta fuerza. Y nos vemos la próxima semana. Y yo les voy a mandar, voy a ver cómo les mando la presentación. A ver si se las mando ahora por el chat, no sé cómo se las podría mandar, tal vez por la plataforma, o digo que se las manden por O email. Ivonne, me la puedes enviar a mí si gustas y yo la cargo en la plataforma. Ya, José. Ya, Súper. ya. Súper, hagamos eso. Que estén muy bien. Gracias, Igual, Ivonne. gracias a ustedes. Gracias, Y profesora. Que acuérdense, esté bien. tienen que estudiar hoy día, no es día libre. Muchas gracias. Sí, Chao. Adiós, profesora. gracias. Chao. Todo muy, Gracias, muy profesora. claro, Ivonne. Chao. Gracias.